Santa Cena para mí, eres memorial aquí. Tú me enseñas con verdad el misterio de bondad. Me recuerdas de la cruz del Cordero, mi Jesús. Tú elevas nuestro ser al angélico placer. Tipificas con señal la crucifixión pascual, con huevos al tomar de Jesús y su pena. Participa el corazón de tu conmemoración. Nos recuerdas el partir de Jesús y su venir. Eres tú nuestra señal de su pacto divinal, como sello del amor del divino Redentor. Volveremos a tomar y con Cristo disfrutar de la cena del Señor, prenda fiel de mi amor. Antes de tomar de la cena del Señor, hermanos, les invito que abran sus Biblias a 1 Corintios 11, versículo número 14 en adelante. Digo, 1 Corintios 11, 23 en adelante. Dice: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beben de ella, en memoria de mí. Porque cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Voy a pedir al hermano Leopoldo y hermano López que me ayudan. Oremos por el pan. Padre nuestro que está en los cielos, te damos las gracias por este día, por la vida y la salud, y por todo lo bueno que siempre es con nosotros, Padre. En este momento especial le pedimos que nos abras nuestras mentes y nuestros corazones en preparación para tomar de la cena del Señor. Le damos las gracias por este pan, el cual representa el cuerpo de Jesucristo. Te pedimos que bendigas a todos los hermanos que van a participar aquí en un momento, y por nuestros visitantes les pedimos que les das el entendimiento para que ellos también puedan
participar de la cena del Señor. Ayúdanos, Padre, para siempre servirle, amarle y respetarle. Te pedimos que nos perdone por nuestras faltas y nuestros errores. Todo esto te lo pidamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así, hermanos, vamos a orar también por el vino. Padre, te damos gracias una vez más, Señor, también. Este momento tan hermoso que nos da el poder, Señor, recordar el sacrificio que mandó a hacer Jesucristo, que cada uno de nosotros, que nos amó primero. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, también que vengan nuestros hermanos que vamos a participar de este vino que representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada para realizar nuestros pecados. Gracias, Señor, y te pedimos, Padre, que nos ayudes a seguir adelante, Señor, y que día con día, Padre, que estamos en sabiduría de tu palabra. Todas las cosas pedimos, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por la bendición que nos das, Padre Santo, de estar aquí, por todas las bendiciones que derramas en nuestro hogar. Te damos gracias por el trabajo, Padre, porque por ese medio podemos suplir todas nuestras necesidades. Te pedimos, Padre Santo, por los necesitados, por los que no tengan un trabajo, que pronto ellos, Padre, puedan tener uno y así también puedan suplir sus necesidades y vengan a participar en este acto. Danos la sabiduría, Padre Santo, para poder ser buenos administradores de esto que aumenta nuestro conocimiento, para poder llevar a cabo tu obra. Gracias te damos por todo, en el nombre de tu Hijo, que es nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por la mañana las aves cantan las alabanzas de nuestro Salvador. Y tu
amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas de nuestro Salvador? Por las mañanas las aves cantan las alabanzas de nuestro Salvador. Y tu amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas de nuestro Salvador? Muy bien, hermanos. Rápidamente, hermanos, vamos a introducirnos en el estudio de esta mañana. Y vamos a preparar nuestras mentes, hermanos, y nuestro corazón para retener aquellas cosas que nos ayuden, hermanos, a retener aquellas cosas que necesitamos nosotros, como hijos de Dios, hermanos. Antes de comenzar este tema, hermanos, quisiera que ya la lectura bíblica fue leída y va a ser tomada de 1 Timoteo, capítulo número 2. Vamos a comenzar con el verso número 5, ¿verdad? El tema, hermanos, ¿verdad? Es que hay un solo mediador, ¿verdad? El mediador de los creyentes, ¿verdad? ¿Por qué le puse de los creyentes, verdad? Porque a veces nosotros no entendemos, muchas veces, hermanos, y revolvemos muchas cosas, hermanos. Y nosotros tenemos que entender realmente lo que la palabra dice, ¿verdad? Es cierto que Cristo es, ¿verdad?, el Salvador del mundo y es el mediador, hermanos, entre Dios y el hombre, ¿verdad? Y ese es un privilegio, hermanos, porque Él murió por todo el mundo y todo el mundo puede ser salvo, pero el mundo tiene que decidir, hermanos, las personas que no están dispuestas a hacer lo que Él dice, hermanos, entonces no van a ser salvas. El que creyere fue bautizado y pues será salvo, pero el que no creyere será condenado. Eso es claro, es simple. Entonces mucha gente, hermanos, cree que porque tienen un mediador, ¿verdad?, ellos ya están protegidos. Y ellos se agarran de cualquier cosa, hermano. Dentro del mundo religioso, hermanos, hay muchos mediadores. La gente tiene muchos mediadores. Pero la Biblia enseña que hay un solo Dios y hay un solo mediador. Uno solo. No San Pablo, no San Pedro, no. No San Judas y cualquier otro. Los musulmanes tienen otro, los judíos tienen otro, y cada quien, hermanos, intermedia a Dios o tiene un intermediario. La palabra mediador, hermanos, quiere decir uno que está en medio. Ese mediador, hermanos, ese que está en medio, es el que realmente, hermanos, está llevando el trabajo. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, ¿verdad?, como creyentes, por eso pusimos la palabra ahí, hermanos, que está ahí. Considere siempre que voy a estar dando este estudio, siempre tenga en mente usted esa palabra, ¿verdad? Esa palabra que está ahí, hermano, la voy a poner para atrás. Esa palabra, creyentes, ¿verdad? ¿Quiénes son esos creyentes? ¿A qué se refiere la Biblia, hermanos, verdad? Cuando dice que creyera y fuera bautizado. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Porque hay un solo Dios verdadero, hermano. Y ese Dios verdadero, hermanos, hace las cosas como Él quiere. Y en este caso, Cristo Jesús, hermanos, se le fue dada toda la autoridad. El Padre nadie va a juzgar, todo el juicio se lo dio al Hijo. Pero antes de entrar en el estudio, hermanos, el versículo que el hermano leyó, ¿verdad?, el versículo número 6 dice, el cual se dio a sí mismo. Este mediador, hermanos, se dio a sí mismo, según el verso número 6, se dio a sí mismo, dice ahí, hermano. Fíjense muy bien ahí
el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Aquí la palabra todos, hermanos, es para todo el mundo, ¿verdad? El rescate, lo que Él pagó el precio, hermanos, como decíamos el viernes, Él nos rescató de vuestra vana manera de vivir. Él pagó un precio por toda la humanidad. Pero la humanidad, hermanos, no se va a salvar solamente por eso. A muchos no les va a beneficiar que Cristo haya muerto por ellos, porque no le obedecieron, no creyeron en Él. Y si creyeron, no hicieron lo que tenían que hacer. Entonces, el rescate, hermanos, ¿verdad? El cual se dio a sí mismo, dice, el rescate por todos. O sea, Él murió por todos los que se quieran salvar. Pero tenemos una condición, o varias condiciones, de los cuales, dice, se dio testimonio a su debido tiempo. Eso era un plan eterno de Dios, hermanos. Dice Gálatas capítulo número 4, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿verdad? Era un secreto que solamente Dios sabía, ¿verdad? El Espíritu Santo y Cristo, cuando se iba a llevar eso a cabo. Y cuando se cumplió el tiempo, hermanos, Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, hermanos, a los que estaban bajo la ley. Y de ahí en adelante establecer su reino, hermanos. En la cruz del Calvario pasaron muchas cosas, hermanos, que podíamos hablar todo el año y no terminaríamos, ¿verdad? Imagínese usted, 25 minutos, 30 minutos, ¿qué podemos decir? Pero vamos a decir algo, ¿verdad? Que nos ayude, que podamos nosotros retener. Nosotros no solamente, hermanos, somos un linaje escogido, no solamente somos un real sacerdocio, sino también somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios, para anunciar esas virtudes. Nosotros tenemos que anunciar las virtudes de aquel que llevó a cabo todo esto, hermano. Tenemos que hacerlo bien, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, hermano, ¿verdad? Que uses bien, dice la palabra de verdad. Trata de presentarte delante de Dios, que es lo que estamos tratando todos, como un obrero aprobado, que no tenga de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, porque si no la usamos bien, va a venir otro, hermanos, ¿verdad? Nos va a poner en vergüenza, porque no la estamos usando bien. Uno tiene que ser responsable de lo que uno enseña. Porque usar la palabra cualquiera la puede usar, pero la está usando bien. Porque es la misma Biblia. Pero no todos, hermanos, la usan bien. Entonces este tema nos va a ayudar a nosotros. Antes de entrar, hermanos, en el punto número 1, hermanos, ¿verdad? Quería leerles Hebreos, todos lo saben, Hebreos 1, 1 y 2, ¿verdad? Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, fíjese. Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, por medio de los patriarcas, por medio de los profetas. En estos postreros días, hermanos, nos está hablando a nosotros por medio de su Hijo. Ese es el mediador, hermanos. Y si nosotros obedecemos al Hijo y aceptamos al Hijo y vivimos en el Hijo y tenemos siempre, hermanos, al Hijo de Dios enfrente y es el que nos está guiando, hermanos, entonces nosotros estamos entrando en la lista de esos que creen. Hablamos el domingo del pastor, el buen pastor, hermanos. Es Cristo Jesús. Nosotros somos las ovejas. Y dice, mis ovejas me oyen a mí. Y me siguen también. O sea, las ovejas confían en Él. Dice, porque yo di mi vida por ellas. Doy mi vida. El buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces nosotros somos parte de esto, hermano. Tenemos que entenderlo, ¿verdad? Porque hay un solo Dios y un solo mediador, hermano. ¿Verdad? Pero aparte de eso, hermano, ¿verdad? Que es lo que vamos a explicar. Nosotros tenemos otro mediador, que es el Espíritu Santo, que no lo tienen todos tampoco, nomás los creyentes. Por eso
en Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quiénes son los santos? Son los que creen, los creyentes, los hijos de Dios, hermano. Es muy importante, hermanos. Nosotros tenemos a alguien en la oración, porque nomás estamos hablando, ¿verdad? Por eso mucha gente dice, no, yo no sé qué decir, no sé qué. Cuando me diga lo que quiera decir, el Espíritu Santo va a acomodar las palabras y se va a poner a Dios. Porque Él entiende su corazón. No se trata de ser un gran orador para poder hacer una lección, o una predicación, o una oración, hermano. Usted hágalo. Pero deje que Dios lo guíe. Y el Espíritu Santo va a trabajar con uno. Y Él lo va a acomodar todo. ¿Verdad? Porque la intención de que Él tiene es ayudarnos. Él, en este caso, hermanos, es un mediador. Y ese Espíritu está aquí con nosotros, hermanos. Y siempre Dios ha tenido mediadores, hermanos. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, hermanos, ¿verdad? Bueno, tenemos otro ejemplo, tengo otro ejemplo, es Primera de Juan, capítulo número 2 y 4. Miren ustedes aquí lo que dice, y luego entramos al punto número 1, ¿verdad? Hijitos míos, ¿a quién está hablando? ¿Al mundo? No, hermanos, tenemos que entender, ¿a quién está hablando? ¿Quién está hablando y a quién está hablando? Aquí está hablando a los cristianos. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Mire usted, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados a los que les está escribiendo. Y también dice por los demás, por los de todo el mundo. Miren ustedes aquí esto lo tenemos que entender. Porque otra persona dice, pero mire, ahí está. Pero siempre le digo a los hermanos, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros sacamos la conclusión. No es ni lo pensamos. A mí me gusta, léalo otra vez. Piense usted, no haga la conclusión porque se quiere echar con lo que hizo. Ese es el problema, ¿verdad? Dice el texto, hermanos, en la parte donde paré, nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Exacto. La propiciación, hermanos, fue cumplida en la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo, hermanos, fue por los de todo. Pero aquí está hablando los cristianos y Él es el mediador, el Espíritu Santo, hermano. Le ayuda, hermanos, al que lo tiene adentro. El mundo no lo tiene, hermanos. No tiene el don del Espíritu. ¿Cómo lo va a ayudar? Si el Espíritu mora en Él. Esto es importante, hermano. No estoy diciendo que ellos no tienen salvación. No, lo que estoy diciendo es que hay que poner las cosas en el orden. Y en esto sabemos, dice, que nosotros, hablando de los cristianos, le conocemos. ¿Cómo sabemos que nosotros le conocemos? ¿Cómo sabemos que nosotros somos los verdaderos? ¿Cómo sabemos que nosotros somos sus hijos? ¿Cómo sabemos que nosotros somos los escogidos? ¿Cómo sabemos que nosotros nos ha puesto de Dios en la iglesia? ¿Cómo lo sabemos, hermano? Porque el hermano lo está diciendo. No, porque la Biblia nos lo enseña. Dios nos lo está diciendo. Dice ahí, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Hay que saber. Eso tiene que ser una aceptación propia. Usted debe saber esto personalmente. Si guardamos sus mandamientos, ¿cómo se da Dios cuenta que
Él se va a dar cuenta si guardamos sus mandamientos. Pero si no guardamos sus mandamientos, hermanos, ¿dónde quedamos tanto afuera? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿de qué sirve eso, hermano? Yo creo, pero no hace nada. Aún entre nosotros, yo estoy en la iglesia del Señor, y van a decir que va a venir la iglesia, ¿a qué me voy a ir con ella? Cuidado, porque tiene que vivir usted una vida santa delante de Dios. Tiene que poner su parte. Yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dice, el tal es mentiroso y los mentirosos van a mentir. Y la verdad, dice, no está en él. Hermanos, quisiera tener más tiempo para explicar esto, pero fíjese muy bien, hermano. Es muy importante. Bueno, vamos a entrar al punto número 1, ¿verdad? El mediador en el Antiguo Testamento. ¿Quién era el mediador en el Antiguo Testamento, hermano? Pensemos en esto. Piénselo. ¿Me entiende? Porque Dios siempre ha tenido un mediador. Alguien que está en medio, alguien que pide, alguien que interceda. Nosotros somos privilegiados porque Cristo Jesús vino y murió por nosotros. Y Él es el mediador. De aquellos que creemos en Él, de aquellos que le obedecemos y de aquellos que estamos en Él. Aquellos que hemos cumplido con sus mandamientos. Oír, creer, arrepentirse, confesarse y bautizarse. Y Él lo pone en la iglesia. Él es parte de ese pueblo. De la iglesia, es parte de la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Usted debe de ser parte de la iglesia, todos. El mediador en el Antiguo Testamento, hermanos. Acuérdense que Dios habló muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Antes del diluvio, Dios hablaba personalmente con las personas. Pero vamos a darle la vuelta a la hoja para no detenernos. Pero vamos a comenzar después del diluvio. Después de que el mundo se acabó, comenzó. ¿Cuál era el mediador, hermanos? Aquí tenemos un ejemplo de alguien que está intercediendo, de alguien que está entre Dios y el hombre. Dice, y es Abraham, hermano, el patriarca Abraham, el primer hombre que Dios escogió. Cuando él iba a destruir Sodoma y Gomorra, hermano, después, casi 400 años después del diluvio, este hombre de Dios, hermanos, él se acercó a Dios y habló con él. Y dice la palabra de Dios ahí, hermanos, en Génesis capítulo 18, versículos 22 y 23, y se apartaron de ahí los varones. ¿Se acuerdan los ángeles que habían estado con Abraham, se habían quedado ahí y habían dormido ahí? En la mañana se levantaron y se fueron. Iban para Sodoma y Abraham iba con ellos, ¿verdad? Pero llegó un momento en que ya ellos se apartaron y ya ellos iban para su misión. Y Abraham se quedó con Dios, hablando con él. Dice, y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Dios. Él está con Dios, hablando con él. Y se acercó a Abraham y le dijo, porque los ángeles sabían y ya habían estado platicando, y Abraham había estado oyendo. Y Abraham le dice a Dios, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar, o sea, a la ciudad, por amor a esos 50. Por amor a los 50 justos que están dentro de la ciudad. Este es un mediador, uno que está intercediendo. Tenemos que entender esto. Y cuando Dios hablaba con el mediador, hermano, ¿verdad? El mediador a veces ponía sus condiciones, no condiciones, sino le rogaba y le pedía a Dios. Y muchas veces, la mayoría de veces, hermanos, Dios los escuchaba, los escuchó. Y Dios cambiaba, hermanos. Si había decidido una cosa, entonces Dios se arrepentía, dice la Biblia. No tiene Dios por qué arrepentirse, pero lo que quiere decir es que cambiaba de parecer, ¿verdad? Y Abraham aquí está.
Y ustedes conocen la historia. Rápidamente dice el versículo número 26. Entonces respondió Jehová. Entonces, como están hablando, entonces ya habla Dios. Noten esto, hermano, lleven el rol para que a la conclusión usted pueda tener una visión de qué se trató la lección. Porque estamos hablando de este mediador. Y estamos hablando del mediador en el Antiguo Testamento. Jehová, ¿verdad? Dice, entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Fíjense lo que está diciendo Dios, porque está hablando con el mediador. Y Abraham respondió y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor. O sea, son amigos. Abraham es su hijo. Dios está hablando con él. Dice, pero mira, ahorita que estamos ya tratando el asunto, ahora que hemos estado hablando, ¿verdad? Aunque soy polvo, dice, y ceniza, quizás tratarles de los 50, de los 50 justos, 5. Fíjense ustedes cómo comienzan. Él nomás habla por 5 y quizás falten 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Dijo, no la destruiré, soy Dios. Si hallare ahí 45. Fíjese en la conversación. Porque cuando usted lo lee así, hermanos, y no está poniendo cuidado, pues, fíjese cuando está hablando uno, cuando está hablando el otro, y fíjense de qué se está tratando. Y lo que está haciendo Abraham, hermanos, es intercediendo, está en medio, está intercediendo por la gente, con el ser espiritual, con el solo Dios verdadero. Pero son amigos, dice la Biblia, que Abraham era el amigo de Dios. Dios no más tuvo un amigo en el Antiguo Testamento, y fue Abraham. Jesucristo también tuvo solamente un amigo en el Nuevo Testamento. ¿Saben ustedes quién es? Lázaro, hermano. ¿Se acuerdan que las hermanas le mandaron decir, tu amigo que tú amas está enfermo? Y Cristo se tardó y lo hizo por una intención, ¿verdad? Le dijo a sus apóstoles. Y luego, cuando vino a mirarlo, ya dice, no, muy tarde. Ya Lázaro tenía 4 días de muerte. Pero eso que era para Cristo. Pues lo resucitó. Bueno, esa es otra historia que después hablaré. Pero mire lo que estamos tratando. No la destruiré, dice, si allá hay ahí 45, estás abogando, estás haciendo intermedio por 5 personas, no, si hubiera 45, no la destruiré. Versículo que sigue, 29, y volvió a hablar y dijo, quizás se hallaren ahí 40, Señor, otras 5 más. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje mi Señor, o no se enoje ahora mi Señor. Si hablaré, quizás hallaran, o se hallaran allí 30, ahora ya pide por 10. Ahora ya pide por 10 porque comenzó a pedir por 5. Miren la conversación, hermano. Ese es un mediador. Ese es uno que está intercediendo, hermanos. Dijo, aquí ahora que emprendimos el hablar a mi Señor, quizás hallaré ahí 20, otros 10. No le destruiré, Dios está firme. Se me dice que Abraham está mirando, ya que Dios está como fastidiando, ¿verdad? No, dice el versículo que estamos leyendo, hermano, si usted lo está leyendo juntamente conmigo, quizás hallarás ahí 20. Versículo 32 dice, y volvió a decir, no se enoje mi Señor, miren usted,
si hablare solamente una vez más, ya se bajó hasta vez. Dice Abraham, ya es lo último, acuérdense lo que ha dicho, solamente una vez más, Señor, porque ya me imagino que está sintiendo, ¿verdad? Dice, ya nomás, una vez más, Señor. ¿Cuánto va a pedir? Dice, hermanos, pidió otros 10, hermanos. Y volvió a decir, no se enoje mi Señor. Ahora mi Señor decía, hablar solamente una vez, solamente una vez. Quizás se hallen ahí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. No la destruiré. Ya no puede pedir, porque ya había dicho. Cuando se habla con Dios, hermano, hay que ser sincero. Y Jehová se fue. Luego que acabó de hablar. Y Abraham se fue también. Y se volvió para su casa. ¿Cómo creen ustedes? Se haga el Sabemos nosotros que cuando Abraham se va, estaba muy triste porque sabe que Lot está allá. Y sabe que su familia era pues de 40 o 50 personas. Pero hay 10, ¿no? Y fue cuando Dios dio la orden a los ángeles. Saquen a Lot, dice. Otra oportunidad, hermano. Ya no con Abraham. Ahora le va a dar una oportunidad porque Dios sabe por quién está hablando. Dios sabe por qué, hermano. Y dice a los ángeles, saquen a Lot y a toda su familia. Una oportunidad, hermanos. Y le dieron a los ángeles, levántate y vete, junta a toda tu familia, junta a todos los que puedas, tus yernos, tus parientes y todo, porque vamos a destruir la ciudad. Esa era la orden, hermano. Si no hubiera conseguido 10 personas, hermano, si hubiera sacado toda la ciudad, pero no las consiguió, hermano. Dios es omnipotente y es lleno de misericordia, está lleno de misericordia y de amor, porque Él es amor. Una oportunidad. Esa oportunidad se la dieron antes de que, pero no encontró, no encontró, no encontró. Ya la cifra estaba en 10. Algo que a veces nosotros no tomamos en cuenta. Y tú sabes eso, que sacaron a Lot, nomás él y su esposa, hermanos, y sus 2 hijas. Y lo sacaron a fuerza. Los ángeles lo curaron, lo sacaron. Vete. La orden dice, sáquenlo. Tienen que verificar. Ángeles, no puedo encontrar a nadie. ¿Qué hacemos? Déjalo que la vea. Ese es un mediador. Un hombre que habla con Dios. Y nosotros en la oración, eso es lo que tenemos, hermano. Tenemos al Espíritu Santo, hermano, y estamos pidiéndole a Dios. Y el Espíritu Santo mira la intención, me conoce y lo conoce a usted. Y Él acomoda, hermano, Él hace todo lo posible. Porque sus palabras van bien acomodaditas para que Dios las examine. Claro que Dios las está oyendo, pero el trabajo del Espíritu Santo con nosotros es una gran bendición. No tenemos excusa, hermano. Dice, no sabemos orar, porque no sabemos orar. Porque Santiago nos lo dice. Ustedes no tienen porque no piden. No oramos, hermano, no oramos. Si esa es la razón por qué estás en esa situación, porque no piden. Y hay cuando piden mal, porque quieren para gastarnos ustedes. El Espíritu Santo no va a acomodar todo esto.
lo mismo pasó con Moisés, hermano, ¿verdad? Otros tantos años, la era mosaica. Estamos hablando de la patriarcal, pero rápidamente vamos para la era mosaica, ¿verdad? Donde nació Cristo, ¿verdad? Bajo el Antiguo Testamento, bajo la era mosaica. Dios llamó a Moisés y Moisés era el mediador. Era el mediador, hermano, entre Dios y el pueblo. Dios hablaba con Moisés y Moisés hablaba al pueblo. Pero ¿saben ustedes lo que hizo el pueblo, verdad? Y cuando Moisés intervino por él, hermanos, Dios le dio oportunidad, hermanos. Pero la gente, hermanos, no entiende. Nosotros condenamos la idolatría, ¿verdad? Condenamos la idolatría. Y nosotros no usamos la idolatría porque la Biblia también la condena. Pero realmente los que la comenzaron fue el pueblo de Dios. A mí ya había idolatría antes, pero en el pueblo de Dios se hicieron un becerro, ¿recuerdan? Cuando Moisés subió, Dios lo llamó a la montaña para darle las tablas de los 10 mandamientos. Dice la Biblia que se tardó 40 días, estuvo 40 días Moisés allá, y el pueblo estaba acampado esperando. Y se pasaron 3, 4, 5, 6 días, nada. Una semana, 2, nada. 3, un mes, nada. Oye, ¿qué pasaría? Bueno, pues el pueblo está desesperado. Y le dijeron a Aarón, ¿qué vamos a hacer? Y Aarón, en lugar de ayudarlos, en lugar de... se puso de lado de él. Pero miren ustedes lo que pasó rápidamente. Tengo que ir para Moisés. Moisés intercede por el pueblo porque el pueblo peca. Entonces Jehová, cuando están allá, ¿verdad? Pues que Dios sabe todo. Están en el monte. Han pasado 40 días. Y dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende. O sea, vete ya, vamos. Porque mira lo que está pasando en el campamento. Desciende, porque tu pueblo, dice, que sacaste de la tierra de Egipto, se han corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición, dice, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificio, y han dicho, fíjense lo que estaban diciendo, Israel, estos son tus dioses. ¿Cómo escribe? Está diciendo, eso son palabras de Dios, que le está diciendo lo que está haciendo el pueblo a Moisés. Dice, vete, porque mira lo que está haciendo el pueblo. Se hicieron un becerro y ahora le están adorando. Y dicen, Israel, este es tu Dios. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consumiré. ¿Sabes? Dios está enojado, los va a destruir, los quiere destruir. Y de ti yo haré una nación grande. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios está en esta situación, hermano. Y Dios dice, lo voy a destruir, Moisés, mira lo que han hecho, mira lo que están haciendo. El pueblo que sacaste, que habían pasado mal, todo eso no habían entendido, hermano. Sí, pero mira lo que están haciendo, diciéndole a un palo ahí, hay un becerro que hicieron ahí. De fierro, de oro, de plata, lo que haya sido. Que ese animal es su Dios. Déjame destruirlo porque realmente yo no lo necesito. Porque Dios no lo necesita. Si yo y tú comenzamos de nuevo. Contigo tengo. Aunque sea uno, pero Él quiere un hombre fiel. Déjame consumirlo, dice. Y de ti yo haré una nación grande. Comenzamos de nuevo. Entonces Moisés, Señor, Moisés dice la Biblia que era un hombre manso, calmado. No concluía, él siempre expresaba. Entonces él va a intervenir. Fíjense, dice
en el 10, o sea, vamos para el 11. Dice, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furia contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, mira, diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para traerles de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete. Fíjate muy bien lo que Moisés está diciéndole a Dios, hermano. Si no te enojes, cálmate. Dice el hermano, tenga paciencia, hermano. Porque sabe que yo soy también de pocas pulgas. Y es cierto, es mi defecto que tengo, ¿verdad? Entonces, pero trato de controlarme. Pero cuando se tenga que decir la verdad, se tiene que decir, ¿verdad? Pero dice Dios, y pues es que es el mediador, hermano. Yo lo voy a escuchar. Por eso el Padre le da todo al Hijo, hermano. Cuando nosotros nos damos cuenta cuando entramos al Nuevo Testamento, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de tu mal, de este mal contra tu pueblo. Estás enojado. ¿Qué van a decir los egipcios? Mira, los cruzó el mar, papá, y los destruyó todos en el desierto. Dicen que nomás quedó uno. Ese es el Dios. No, ese Dios no es el Dios, ¿verdad? Dice, eso va a pasar y eso va a ser tremendo. No debe de pasar eso. Versículo número 3. Acuérdate de Abraham, le dice. Acuérdate de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado. Acuérdate. No tiene que acordarte, no tiene que acordarle un ser humano, hermanos, a Dios esto. Pero ese es un mediador, hermano. Ese es Dios que está escuchando. Muchas veces nosotros dudamos que Dios no nos escucha. Dice, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestras descendencias como las estrellas. La promesa que hizo Abraham, Moisés del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Versículo 14. Entonces Jehová, miren ustedes, entonces Dios, hermano, se arrepintió. Wow. Se cambió, hermano, del mal que había dicho. Ese es el mediador, ese es un mediador. Entonces Jehová se arrepintió del mal que había dicho que había de hacer a su pueblo. Ese es un mediador. Nosotros tenemos uno, a Cristo Jesús, hermano. A veces nosotros tomamos en cuenta esto, no creemos que nadie nos mira, que nadie da cuidado de nosotros. Tenemos a veces, no, pues se toca solo y puedo ver lo que yo quiera y puedo gozar y puedo decir lo que yo quiera y puedo codiciar y puedo hacer todo porque me siento muy solo allá y creo que nadie se va a dar cuenta. Ese es andar conforme a la carne, el diablo es tremendo. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego, porque cuando dijo, yo te lo pregunté a mi ego. En eso, capítulo número 32, ahí están todos mirando el texto. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Pues yo te lo reconozco porque ellos hicieron mal. Versículo 32. Que perdones ahora su pecado. Y si no lo perdonas, y si no, dice, entonces raeme ahora del libro que tú has escrito. La palabra raeme, dice, es bórrame, quítame mi nombre, dice. Si tú
no lo vas a perdonar. Pero ya Moisés se había dado cuenta que Dios se había cambiado. Porque si esto no lo haces, yo no, ya. Bórrame a mí, bórrame del libro, porque Dios tiene un libro, ¿verdad? Su nombre está allá, el libro de la vida. Dice, ráeme del libro de Dios. ¿Cómo? Verso 33. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este borraré yo de mi libro. A ti no tengo por qué borrarte. ¿Por qué te voy a borrar? Tú no tienes nada que cometió. Y Moisés sabía que Aarón, su hermano, no tenía ese talento. Moisés sabía que Aarón podía haber hecho el líder. Aarón es el sumo sacerdote, hermano. Aarón es el hermano de Moisés. Y Moisés sabía. Y los va a destruir, se va a ir Aarón también. Y se va a ir María, su hermana, también. Los va a destruir a todos. Dice Dios, yo no a ti te quiero. No, Señor, ¿qué pasó? Miren ustedes cómo Él está intercediendo. Dice, voy a volver a leer. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese le haré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, y he aquí mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos ese pecado, el pecado. Está bueno, sigue camino. Llévatelos. Voy a poner mi ángel que te proteja. Dice que la Biblia que el ángel de Dios, que era Cristo Jesús, les daba sombra en la noche, en el día, en la columna en la noche para que los alumbrara. Y luego después el versículo 35 dice lo que Dios no anda cosa nada por alto. No. ¿Recuerdan ustedes que Moisés, hermanos, cuando llega al campamento, con el primero que se dirige es con Aarón? Y miren lo que hace un líder, ¿verdad? Porque Dios le dijo: no creas que yo no sé lo que pasó, y tú también lo sabes. Y Jehová hirió al pueblo, dice, porque habían hecho el becerro que formó el sacerdote, el hermano de Moisés, Aarón, hermano. Él tenía talento para hacer figuritas. Y fue con el primero que vino Moisés, ¿recuerdan? Y le llamó la atención. Dice, ¿qué te hicieron? ¿Qué te dieron? ¿Qué pasó? ¿Por qué hiciste lo que el pueblo dijo? Como diciéndole, tonto, ¿qué hiciste? Mírenlo, no lo estoy inventando. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él toda tan grande pecado? Y el hipócrita ahí, hermanos, miren lo que dice. Y respondió Aarón: no te enojes, Señor. Tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Porque me dijeron a los dioses que bailan delante de nosotros, porque a este Moisés, fíjense que está hablando ahora, está hablando Aarón por Moisés, porque lo está reprendiendo Moisés. A este Moisés, el varón que lo sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: quien tiene oro, apártelo. Y me lo dieron. Y lo eché en el fuego. Y salió ese deseo. Tú conoces al pueblo. En lugar de hacer frente, ¿verdad? Ya Dios, ya le dijo a Moisés. Ya Moisés sabía. El responsable es tu hermano. Ten cuidado. Moisés viene y le dice: no, Señor, tú conoces al pueblo. En otras palabras, se está excusando. Dice: yo no tengo la culpa. Es más, yo les dije, pues tienen aretes o tienen oro, tráiganlo. La Biblia dice que extrajeron todas las cosas que tenían. Dice: yo los eché en un bote y les hice a fuego. Y salió un becerro. Así, hermanos,
pudiéramos nosotros defendernos. Y me lo dieron y lo eché. Ese hermano. Eso no va a pasar ahorita, pero va a pasar. Pero continúa tú conmigo, porque has intervenido. Ese es un mediador. Y tenemos muchos otros profetas, hermanos. Jeremías. Y Dios por medio de los profetas, Samuel, siempre intervenía. Pero vámonos rápidamente para no saber qué es no. Nosotros tenemos un mediador, ¿verdad? Que tomó forma de nosotros, hermanos. Bajó del cielo en forma de ser humano. Fue un ser humano como nosotros. Y Él es si nosotros le obedecemos a Él, hermanos, es como si hubiéramos conocido a Dios. Porque a Dios nadie lo ha visto. Pero Él es la imagen del Dios invisible. Cuando Él está hablando con nosotros, es Dios el que está hablando, hermanos. Están las dos personas. Está Dios y está Él. Porque Él es el único que puede ser el mediador. Porque Él conoce lo que Dios piensa y conoce lo que yo pienso, como es el ser humano. Porque Él estuvo aquí entre nosotros. Y tenemos un gran sumo sacerdote, hermano. Que conoce, hermano. Que sabe considerarnos. Porque Él estuvo aquí. Mismo Moisés, allá en el libro de los Hechos, encontramos este pasaje, miren usted. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a Él oiréis en todas las cosas que os hable. Estas palabras, ¿quién las está diciendo? Las está diciendo el apóstol Pedro, perdón. El apóstol Pedro lo está diciendo en el libro de los Hechos, capítulo número 3. Que el mediador que había allá, ¿verdad?, por los profetas y todo esto, ahora Dios les va a levantar. Y eso es lo que Pedro quiere que la gente entienda. Que a este Cristo, a quien ustedes crucificaron, dice, lo ha hecho Señor y Cristo. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Porque Él es el que pagó el rescate por nosotros, por la sangre de Cristo. ¿Ustedes creen que los apóstoles no entendieron esto? Si lo entendemos nosotros, que no somos inspirados, que nomás estamos leyendo. Pero ellos se lo está, el Espíritu Santo se lo está a ellos, hermano. Por eso lo que les decía ahorita, hermano, de Gálatas capítulo 4:4, un texto muy conocido y fácil de aprenderlo. Que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, ahí está, hermano, el plan de Dios, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción de hijos. ¿Se acuerdan lo que estamos estudiando? Desde el jueves. Somos hijos adoptados. Porque Él, hermanos, Cristo Jesús, al entregar su vida, hermanos, por nosotros, voluntariamente, Él lo dijo: a mí nadie me la quita, yo la voy a poner. Él es el mediador entre Dios y los hombres. No hay ningún otro. Porque en ningún otro hay salvación, hermano. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, sino por medio de Cristo. Usted no va a poder entrar al cielo. Yo no voy a poder entrar al cielo si Cristo no me lleva. Él va a regresar por su pueblo y se lo va a llevar. Pero yo tengo que estar preparado, o todos tenemos que estar preparados, para que Él interceda por nosotros. Mire, Padre, José o Juan, José, él me confesó a mí delante de la gente. Él me obedeció a mí, oyó, creyó, se arrepintió, confesó y se bautizó.
para el perdón de sus pecados. Y me fue fiel. Llevémoslo con nosotros. Porque Él me confesó a mí delante de la gente. Él no se avergonzó. Y yo tampoco no me voy a avergonzar. Y se lo presento. Él no va a decir eso si yo no viví. Vamos a llevar a Juan porque era muy bueno, ¿no? Si tú te avergüenzas de mí, yo también me avergonzaré de ti, Mateo capítulo 10, versículo 11. Pero si tú me niegas, yo también te voy a negar. El que me confesare con su boca, pues confesare con su boca, que Jesús es el Señor, y creyere en su corazón que Dios le levantó los muertos, será salvo. Esto es. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando había un tiempo en que esto iba a suceder, y la Virgen María quedó encinta y dio a luz ese hijo, y ese hijo, hermano, vivió aquí con nosotros. Por eso recibimos la adopción. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nosotros, no al mundo, hermanos. El mundo no recibe el Espíritu, lo leímos el domingo, ¿verdad? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Nosotros tenemos esa grande bendición, hermano, de llamar a Dios, papi, acuérdate de mí. Así como cuando el muchacho, ¿verdad?, le dice al papá, papi, necesito tenis. Papá dice, muy bien. El día de cheque yo le compro mis tenis. Tenemos a alguien que está intercediendo por nosotros. No os afanéis por el día de mañana, que el día de mañana llega. Tiene su propio afán. El apóstol Pedro todavía, aparte de esto, nos dice, sabiendo que fuisteis, yo de usted, todos debemos saber. El mundo no sabe esto, hermano. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire usted, el precio de su redención no fue comprada con oro, plata o cosas de aquí del mundo, hermano, sino fue comprado usted. Su precio fue un gran precio, la sangre preciosa de Cristo. Porque el precio, por eso se llama la sangre preciosa, porque la sangre pagó ese precio. Ese cordero pascual que celebraron los apóstoles la última noche, que nos quedamos con la cena, tiene mucho significado cuando nosotros tomamos esto. Ese tiene mucho significado, porque hemos sido comprados no con cosas corruptas, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, hermano. Sabiendo eso, nosotros, ¿sabe? Cuando usted se encuentre siempre esa palabra, hermano, pregúntese, ¿yo sé esto? ¿Acaso yo sé? Cuando usted leyendo la Biblia, se encuentra con esa palabra, sabiendo. Usted pregúntese. Yo no sé. Usted no lo va a saber. Dice, pero usted sabe esto. Siempre hay muchas textos que hablan de eso. Mire, vamos a ahí en 1 de Pedro, capítulo número 18, ¿verdad? Ese versículo, ¿no? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Eso es tremendo. Me llegó el tiempo, hermano, ya me pasé mucho. Vamos a parar aquí, hermanos. Vamos realmente a dejar la última parte, hermano, porque ya no tenemos tiempo para comenzar a hablar de esto, pero continuaremos, hermano, ¿verdad?
mancha, sin contaminación. Ese es nuestro Redentor, ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Señor, ese es nuestro hermano, ese es nuestro Dios, hermano. Ese es nuestro hermano mayor. Así de fácil, ¿no? Dijo él en una ocasión: hay tantos hermanos y tu madre que quieren hablar contigo. Dice: ¿saben ustedes quién es mi madre y mis hermanos? El que hace la voluntad de Dios. Si usted la hace, yo la hago. Yo me puedo llamar hermano. Vamos a cantar un himno, hermanos. Vamos a concluir aquí, por esta ocasión. Fíjese que lo que dice este texto. Si se le olvida todo lo que yo he dicho en este texto, mire lo que pasó en la cruz del Calvario. Miren lo que pasó. Aparte de, no vamos a entrar en eso ya será la conclusión. Pero miren lo que llévese esta conclusión. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, es como nosotros los hijos, estamos participando de carne y sangre. Él también participó de lo mismo, Cristo también. ¿Con qué propósito? Para destruir, hermano, destruir por medio de la muerte en la cruz. Había un propósito, hermano. Yo debo saber esto, usted también todo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién es el que tenía el imperio de la muerte? El diablo, hermanos, el diablo. Eres el rey y señor de toda la humanidad mundana, pero no de los hijos de Dios. Porque Cristo lo ha desarmado. Él le dio el golpe aplastante en la cabeza a la serpiente cuando él resucitó a los muertos. Para destruir, dice, por medio de la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, hermano. El texto lo dice, no lo estoy diciendo yo. Eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario. No sé cómo podemos nosotros estar recordando todo esto y luego de olvidarnos ahorita que ya cumplimos con todo, ya hasta el otro domingo, a ver qué bonito estaba, ¿verdad? No, hombre, qué bárbaro, el otro domingo, mamá, aquí amigo está, eso sí que no fallo, pero toda la semana no se acuerda de nada. Cuando tomamos esa cena del Señor, ¿cómo puedo yo estar recordando el sacrificio que mi Señor hizo, hermanos? ¿Verdad? Por mí, y mirarla, agarrar la copa, hermanos, y tomármela, sabiendo que esa copa representa la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario por mis pecados, y tomármela yo, hermanos, y sin ni siquiera darme cuenta de qué se trata, ni siquiera pensar tantito, sabiendo que fuimos comprados, hermanos, que eso tiene mucho significado. Quizás para usted nomás sea eso, pero para Dios, por eso nos lo mandó. Estamos recordando la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre. Compró todo, hermano. El Nuevo Testamento es para nosotros, porque estamos bajo ese pacto. Y que destruyó la muerte. Y miren ustedes la última parte. Esto es al diablo. A los dos les dio ¡pum! Nosotros nada. Por eso les dijo él, ¿verdad? Acuérdense de lo que les dije, hombre. Que iban a ir al pastor, hombre. Que ustedes iban a las ovejas iban a ir. Todos los apóstoles se fueron. Acuérdense, no se los había dicho yo, hombre. Nosotros hemos ganado. Toda la potestad me ha sido dada. Ganamos, triunfamos. Nosotros nunca perdemos. Y luego la última parte de este texto, ¿no? Antes de cantar el himno número 126. Y librarnos a todos los que por el temor a la muerte estábamos durante toda la vida sujetos a servidumbre, hermano. ¿Quién? ¿Cuántos de los que estamos aquí no? Todavía no queremos, hijo, ¿verdad? No le tenemos miedo a la muerte, pero no queremos morir. No es lo mismo, ¿verdad? ¿Usted tiene miedo a la muerte? Dice, no, yo no
Pero en realidad, hermanos, cuando uno está cerquita de la muerte no quiere morir. Pero acuérdese, seamos de fiel. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, dice hasta el fin del mundo. Sea fiel hasta la muerte. Y yo le daré la corona de la vida. Y su nombre no será borrado del libro de la vida. Eso es muy importante, hermanos. Vamos a estar de pie, hermanos. Vamos a continuar, hermanos.